Vamos a comenzar definiendo lo que es el El comportamiento comportamiento humano, humano. ¿no? El comportamiento humano. Déjame echar, como decía Ahí, don Freddy Velasco, que te bejuco para acá. eh, Déjame pegarme este que si no, bejuco no para se acá, oye. porque si no, no se escucha, ¿verdad que sí? El comportamiento humano siempre ha sido de mucho interés, entenderlo, estudiarlo. No solamente a nivel social, vamos a decirlo así, sino en términos individuales, en términos de por qué la gente se comporta de tal o cual manera. Y a los seres humanos, de manera particular, le interesa entenderse el comportamiento humano, tiene muchos de enigma, ¿no? Todavía lo estamos estudiando. Todavía no Claro. conocemos casi nada. De repente vemos ciertas acciones, ciertos casos, ¿verdad?, que nos llaman la atención y ponen a los más grandes expertos a pensar. ¿Y por qué? Que es una rama de la Una teoría. psicología que ya a mediados del siglo, de la década de 1920, pues se enfocó básicamente en eso, en estudiar lo que yo puedo ver, nada de lo que no puedo medir, nada de lo que yo no puedo constatar. Y por eso se llamó conductismo, conducta, ¿no? Oh, Entonces, el, ya pues delimitado el concepto, es Ujú. importante puntualizar que el comportamiento humano es el resultado de diferentes variables, de diferentes factores. De ahí el Mm. desafío para medirlo, para describirlo y sobre todo para pronosticarlo y controlarlo. Es difícil porque implica, por un lado, implica el aspecto biológico, la parte biológica, la parte genética, implica la genética. genética que nos ata mucho a ciertas cosas. Es decir, él heredó eso. Bueno, ¿y Sí, qué Sí, sí, hacemos? Él heredó, claro. es que él salió a su papá, sí. salió a su mamá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Eso, vamos a eso, hacer? eso corre en la Que familia. eso corre en la vena. Es que eso es familiar. Es que los bellos son así, son medio, en A fin, lo que te hago. son medio. Es que los Fernández son así, que son Exacto. impulsivos. Es que ellos son así, que son como lentos. Tú lo ves a Eh, todito, como una eh, parsimonia. Eso es eh, familiar. O sea, ese la mismo parte abuelo, genética, la parte temperamental, pero también, pero eso no basta para explicar el por qué Xiomara es así, el por qué Maciel es así. O sea, no basta para explicar, porque tenemos también que recurrir al entorno, La cultura. a la cultura. cultura. Dentro del entorno vamos a hablar de dos aspectos. Lo que Xiomara apuntó, la cultura, que tiene que ver con todo lo que aprendemos. Ujú. Todo lo que aprendemos, en donde nos educamos, ese proceso de socialización, y ese es un término clave para entender la influencia de esa cultura en cómo nos manejamos, Nuestra que sociedad nos va moldeando. nos va moldeando. Ujú. Y ese proceso de socialización implica que el niño tiene que ir aprendiendo las normas sociales, lo que debe hacer y lo que no debe hacer, lo que se le va a aplaudir, pero lo que se le va a sancionar, ¿verdad? Lo que se Mm. le va a rechazar, lo que no se le va a aceptar para poder incorporarse a los grupos, comenzando con la propia familia. Esos son Esa los es frenos mentales que se los le ponen. frenos y los permisos. Ok. Los frenos y los permisos. Esa es la parte cultural, las normas, las reglas. Pero también cuando hablamos del entorno, estamos hablando entonces de los factores del momento, El medio del ambiente. presente. El ambiente. Sí, el ambiente, pero yo quiero enfocar en este aspecto, no lo que somos como resultado del proceso de socialización, sino la manera en que actuamos dependiendo del momento y de lo que esté pasando Quiere en decir, el instante. Y voy, ¿cómo que se dice ahora? Cuando uno engancha, cuando uno enlaza, a enlaza, vincular. a vincular, A vincular, sí, porque hay que hablar así, ¿verdad? etiquétalo, Tecnológicamente. etiquétalo Voy ahí. a A vincular, vincular. ¿verdad? Sí. Lo que tú estás diciendo con Con lo lo que mi de estimado, ay, perdóname, Wellington, Wellington. Wellington de Jesús, de León. de León, León. de León. Pero Yo soy de sabía Jesús también. Yo soy que de un D Jesucristo también. es de León, pero Es fundamentalmente vinculante eso. es vinculante. Wellington dijo, habló de personalidad. Él dijo que si la personalidad cambia, no, la personalidad es la misma, porque justamente la personalidad es esa fusión que Xiomara ha dicho, ese contó
ese constructo que incluye nuestras actitudes, nuestros valores, nuestros rasgos, y esa combinación nos hace ser únicos, tener esa impronta particular, y eso incluye la tendencia a reaccionar de una forma específica. Por supuesto, ¿qué dije al principio? Tenemos grandes retos todavía. Sí. Es decir, el hecho de que Wellington tenga tal o cual personalidad no implica que un momento yo diga, oh, pero no es así. Oh, ¿cómo fue que Wellington, y perdóname el ejemplo, acabó? Si es bueno tú, si es malo él. Te voy a ayudar. El profesor acá, por ejemplo, escúchame, yo cumplo orden aquí, yo soy un subalterno aquí. Que de repente, una balacera tomó una metralleta y dijo, salió por los periódicos, por la prensa y por las redes también, porque hoy hay que hablar así también, y por las redes, que dio muerte a 15 personas. ¡Wow! Pero él no es así. Vamos a hablar científicamente. Debemos tener mucho cuidado con no especular y generalizar. Atribuir causas por el simple rumor o por el hecho de que alguien diga, porque la comunicación es una ciencia. Así es. Y hay que tener cuidado. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de que los miembros, los comunitarios de tal o cual situación, estos apuntadores son una cosa terrible. Yo recuerdo, yo iba con regularidad a La Victoria, la cárcel La Victoria, un nombre bastante paradójico, pero bueno, La Victoria. De Victoria no tiene nada. De Victoria no tiene nada. Y yo recuerdo testimonios de mucha gente que está ahí. Ahí hay gente buena, buena como la sociedad la conoce, ¿verdad? Porque eso es discutible, pero bueno. Gente que está guardando prisión y sin embargo fue el producto de un momento que cometieron algo y después dijeron, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y esos exabruptos con frecuencia responden a lo que se considera un secuestro neuronal, un secuestro de nuestras funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, así mismo como una empresa, así mismo es lo mismo, nos permiten dirigir nuestras acciones conscientemente, pensar, planificar, analizar, medir las posibles consecuencias. Así mismo lo que hace un gerente, ¿verdad? En una empresa. Así mismo, aquí adelante, nosotros tenemos funciones ejecutivas que nos permiten analizar lo que vamos a hacer y tomar la medida más aconsejable en términos de consecuencias. Sin embargo, cuando las emociones le dicen a esa función ejecutiva, quítate de ahí y agarran el guía, entonces ahí es cuando cometemos acciones como la que yo les comenté, y probablemente fue el caso, probablemente fue el caso de la persona de quien estábamos hablando hace un rato, y de tantos casos como cuando un hombre da muerte a una mujer. Con frecuencia vemos eso, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Alguna gente incluso cuando no tiene ninguna explicación dice, eso fue el diablo que se le metió. Eso fue que se dejó tentar. Sin embargo, mi estimado colega, por un lado eso de que cuando yo hablé del entorno, el entorno, más allá de la cultura, del proceso de socialización, ¿qué dije? Lo que pueda estar ocurriendo en el momento o en el contexto específicamente durante esos días antes, eso puede detonar en cualquier resultado, y de ahí lo enigmático de la personalidad. Por eso, cualquiera de nosotros, de todos los que estamos acá y de los amables oyentes, cualquiera puede ser
protagonista de cualquier situación insospechada. Como decía mi mamá, nadie está a escapo. Nadie está exento de eso. O sea, el solamente ser humano, o sea, no se ha podido medir con esa exactitud y pronosticar lo que cualquiera de nosotros pueda ser capaz de hacer. Ahora, en sentido general, en sentido general, que puede estar ocurriendo en una mente así o sea, que todo el mundo dice, pero ese muchacho, y parece un consenso, parece la opinión generalizada de 2 o 3 que uno ha oído, de que ciertamente la persona era muy tranquila. Sin embargo, hay manifestaciones, hay indicadores que al experto en comportamiento humano podrían darle pistas en el sentido de que ciertamente la persona ya tenía el alto riesgo de cometer un acto así. El por qué llegó a ese momento, cuál fue su proceso de socialización. Exacto. Y cuáles fueron los factores del entorno en el momento que pues marcaron la diferencia. Lo único que en la Biblia está incluido Caín y Abel también. ¿Quién te lleva más? O sea, hay que ver qué parte de la Biblia tú vas. Y está Sodoma y Gomorra, no todo es un milagro. En la mayoría de los casos, cuando tú digas que él no era así, él era así. Lo que pasa es que desconocíamos. Usted no conoce, pero cuántas veces ni de tu propia pareja. Y no en la de casado también. Muchas veces tú ni sabes muchísimas cosas de la persona. Pero se han visto muchísimos casos. Que en la mayoría de los casos, cuando la gente dice, él no era así, la expresión debe ser, yo no sabía que él era así. En muchos casos están influyendo hoy día las redes en la promoción del odio y los líderes y particularmente en el contexto nuestro, República Dominicana, como también muchos líderes, como las redes, están influyendo mucho en esas situaciones que estamos analizando acá. En esos casos, las redes tienen un rol enorme, que es parte del proceso de socialización. O sea, cuando usted lee no solamente El arte de la guerra, todo lo que pueda leer por aquí, por allá, a favor o no, todo eso influye sin lugar a dudas. Y cuánta gente no ha reforzado con el agravante de aquello del sesgo de confirmación, que normalmente tú lees y ves en televisión y buscas redes y información que refuerzan lo que ya tus creencias.